Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra plataforma de YouTube, a través de la cuenta del Ministerio Impacto Cristiano IEC. Muchas gracias por estar del otro lado. Bienvenido a nuestra familia. Estamos muy agradecidos y muy contentos de que formes parte de esta enorme familia. No importa dónde sos, si sos de otra provincia, otro país, junto con todo el ministerio y con toda esta gran familia queremos abrazarte donde sea que estés. Y si este mensaje es de bendición a tu vida, también te invito a que lo compartas con tus amigos. Durante todas estas últimas semanas, principalmente durante este mes y el mes anterior, el Señor venía hablando muy fuerte a mi corazón sobre cuál es la verdadera prioridad del cristiano, ¿no? O hacia dónde debemos ir nosotros. Hay una palabra que lo usamos mucho en este tiempo y es religión, ¿sí? Y siempre que hablamos de religión, por ejemplo, usamos este eslogan: Jesús no es religión, es vida, es relación, ¿sí? Siempre hablamos de esto. La palabra religión en nuestra lengua evangélica, por así decirlo, siempre es apuntada a algo negativo, ¿sí? A estructuras, a cosas que obstaculizan algo, que lastiman. Pero vamos a ir un poquito a la base de esa palabra. La palabra religión viene del griego religare. Y la palabra religar en griego significa lo siguiente: unir dos cosas. En la teología apunta esto, a volver a unir a Dios con el hombre. La palabra religión habla de unir a Dios con el hombre. Es este instrumento que nos permite a nosotros acercarnos a Dios. De alguna manera la palabra religión apunta a relación. Ahora, ¿cuál es el problema de la palabra religión? ¿O cuándo es un problema la palabra religión o el significado de religión? El problema surge cuando nosotros queremos unir al hombre con el sistema del hombre, ¿sí? ¿Por qué la religión, como la conocemos como palabra, es tan nociva? Porque nosotros como cristianos en muchas oportunidades quisimos unir al hombre, en vez de unirlo con Dios, o como iglesia llevarlo al hombre a Dios. Al hombre solamente lo llevamos al sistema del hombre, a los pensamientos del hombre, a las formas del hombre, a lo que el hombre quiere. El sistema del hombre está controlado por el pecado, por la maldad, por el egoísmo, por el humanismo, por este sentir de que el hombre está en el centro y Dios pasa a un segundo plano, por este sentir de que Dios es una especie de rueda de auxilio, que solamente cuando necesitamos aparece Dios. Y muchas veces me ha pasado en mi vida personal, pero también lo he vivido con mucha gente que quizás no asiste a una iglesia, no va a ninguna iglesia, pero cuando las cosas están mal, pastor, le pido que esté orando por esto. Y que no es algo que está mal, ojo, está buenísimo. Pero digo, muchas veces a Dios lo hemos visto solamente como un objeto que nos acompaña. Lo hemos visto como el celular, como una herramienta, pero no como el centro de nuestras vidas. El problema de la religión es que nosotros, en vez de unir a Dios con el hombre, hemos unido al hombre con el hombre. Hemos unido al hombre con el sistema del hombre. Y este mensaje lo titulé de la siguiente manera: religiosamente incorrectos. Religiosamente incorrectos. Jesús fue una de las personas que rompió la religión y los paradigmas de la religión de una manera tan fuerte. Jesús nos está llamando a nosotros a romper paradigmas como los hizo Él. Jesús le rompió la cabeza a todo el mundo. No quedó títere con cabeza cuando Jesús hablaba o cuando Jesús se movía. Jesús hizo todo lo contrario a lo que la religión decía que había que hacer. El tipo fue para cualquier otro lado menos para el lugar donde en ese tiempo el pueblo judío, en cuanto a lo que comprendía la ley, entendía como correcto. Jesús iba al lado contrario. Si los fariseos decían vamos por acá, Jesús iba por el otro lado. Jesús fue religiosamente incorrecto. Fue una persona que nunca entró en el formato del hombre, nunca entró en los paradigmas del hombre. Y vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Yo no quiero extenderme mucho en este mensaje, pero hay varios ejemplos prácticos que podemos ver en el Nuevo Testamento en la vida de Jesús. Y yo quiero que a medida que vayamos viendo los ejemplos de los momentos en los que Jesús rompió paradigmas, empieces a revisar tu vida, si vos estás del lado de Jesús o del lado
del mundo religioso, del mundo correcto, del mundo que debe ser, entre comillas. Uno de los ejemplos está en Juan capítulo 8. Yo no lo voy a leer porque simplemente voy a narrar la historia, pero para que sepan dónde se encuentra. Juan capítulo 8. La mujer que es sorprendida en adulterio. Para la ley mosaica, la mujer que era sorprendida en adulterio, la condena era apedrearla y en muchos casos la muerte. Vos por cometer ese pecado, la condena era la muerte. Entonces vienen los fariseos y los que eran religiosamente correctos, los que tenían la sana doctrina, los que entendían bien todas las cosas. La agarraron a esta mujer y la llevaron ante Jesús. Y le dijeron a Jesús: esta mujer fue encontrada en adulterio. Por la ley ella debe ser apedreada. Y lo hicieron esto justamente para probarlo a Jesús. Y es en esta historia donde Jesús dice la famosa frase que muchas veces la usamos nosotros: el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Estaban todos preparaditos ahí, los religiosamente correctos, los hermanos que se visten bien, que usan bien puesta la corbata, que tienen bien lustrado el zapatito, contextualizándonos en nuestro tiempo, ¿no? Los hermanos que constantemente andan como un radar buscando a ver quién no está a su altura en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la forma de hablar, en cuanto a lo que dice, en cuanto a lo que hace, en cuanto a lo que publica. Eran esos hermanos que eran un ejemplo a seguir en todo, eran intachables. Y eso a ellos les hacía pensar que tenían la autoridad para bajar condenas sobre los demás. Y estaba esta mujer que era a nivel social vista de mala manera porque había sido sorprendida en adulterio. Y frente a esta situación, a los religiosamente correctos, Jesús salta con un argumento religiosamente incorrecto, en donde le dice: el que esté libre de pecados de todos ustedes, que tire la primera piedra. Poco a poco empezaron a soltar las piedras en el lugar, porque se dieron cuenta que frente a este argumento ellos no tenían autoridad, porque sabían que aunque eran religiosamente correctos, eran humanos y había pecado todavía. Y es ahí donde Jesús le dice a esta mujer: ¿hay alguien acá? ¿Hay alguien que te condena? Yo no te condeno. Levántate, andá y no peques más. Jesús era el más indicado para condenar a una mujer adúltera, más que los fariseos, saduceos y todos los capos de la ley. Pero Jesús fue el primero que dijo: si vos estás libre de pecado, tira la piedra. Primer paradigma roto. Otro ejemplo, en Lucas 19, el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo, que era un hombre chiquito, un hombre bajito así, como en la canción de la escuelita bíblica. Y como dice la canción de la escuela bíblica, subió a un árbol para ver a Jesús que pasaba por ahí, por ese lugar. Narra la Biblia que era una persona muy bajita, probablemente de mi altura. No sé, no lo vi a Zaqueo, capaz más bajito todavía. Y doy fe de esto porque he ido a varios recitales y no vi nada. Todos saltaban, era más grande que yo y yo en el fondo, hasta que alguno me ponía caballito en los hombros y ahí yo tenía una panorámica excelente de todo, de la banda, de la música, de todo, pero es muy difícil cuando uno no tiene una altura privilegiada, uno está limitado en muchos aspectos. Y Zaqueo era un chorro, era un ladrón. El tipo vivía a cuesta de los demás. Él cobraba impuestos, pero el impuesto le ponía un poquito más. Y ese poquito más iba al bolsillo de él. Canchero el tipo. Encima, lo que le enojaba mucho al pueblo judío es que le cobraba a su propio pueblo. Trabajaba para el gobierno opresor y le cobraba a su propio pueblo, a sus propios hermanos. Entonces Zaqueo era una persona que tampoco era aceptada en la religión, porque lejos estaba de entrar dentro de los parámetros perfectos de un judío perfecto, de un judío practicante, o en nuestro contexto de un cristiano de nivel. ¿Y qué pasó cuando Zaqueo se sube a un árbol para verlo a Jesús? Jesús inmediatamente ya conocía el corazón de Zaqueo, se acerca a Zaqueo y no le dice: Zaqueo, vos le estuviste choreando a todo el mundo, así que te bajás de arriba o te bajo de un ondazo, saco la onda de David y te bajo, y ahí vas a ver lo que te va a venir a vos, porque te robaste todo. No, le dijo: Zaqueo, bajate, quiero ir a tu casa a comer con vos.
Y que una persona vaya a la casa de un judío era algo totalmente trascendente, no era una cuestión como nosotros, vamos a juntarnos a tomar un mate. Era algo mucho más serio. Entonces que Jesús, siendo un ejemplo, siendo el ejemplo de la perfección en la tierra, se haya rebajado hasta lo más bajo y fue a almorzar o a cenar o a comer con un cobrador de impuestos que le robaba a la gente. Obviamente que todo el mundo pegó el grito en el cielo diciendo, ¿qué está haciendo este tipo con Zaqueo? Si nosotros lo conocemos al tránsfuga ese, sabemos lo que está haciendo. Pero de todos modos Jesús fue con él. Y fue tanto el impacto que Zaqueo sintió en su corazón que agarró toda la plata que se había robado y la devolvió. Otro ejemplo, la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Esta mujer del pueblo de Samaria, pueblo que era muy dejado de lado, muy rechazado por los judíos, era samaritana. Era un pueblo que era muy denigrado por los judíos, había rivalidad entre los judíos en cuanto a la gente que vivía en esta zona. Entonces, obviamente, se supone que Jesús no podría juntarse nunca con un galileo o una galilea, con un samaritano, una samaritana. Era imposible que eso pase, porque era la gente con la que uno no se junta. Porque es diferente, porque está errada, porque es pecadora. Y le ponemos como acento en la primera sílaba, pecadora, porque podemos ver el pecado. Entonces la gente que nosotros tenemos bien marcado eso. ¿Qué hizo Jesús? Se sentó en un pozo, al lado de un pozo. Y cuando esta mujer se acerca, Jesús le pide a ella que le sirva un poco de agua. Y esta mujer dice, vos no tendrías que estar pidiéndome eso a mí. No deberías, no es lo correcto. Pero Jesús nuevamente rompió todos los paradigmas. Y es ahí donde ellos empiezan a entablar una conversación sobre quién era el Mesías, quién era el profeta. Y esto impactó tanto en la vida de esta mujer que ella, después de esta situación, de haberse encontrado con un judío como Jesús, que en teoría era religiosamente correcto, resulta que era incorrecto y hacía todas las cosas al revés. Y este suceso la llevó a ella a salir gritando por todos lados sobre la existencia de Cristo, sobre la existencia de Jesús. Otro ejemplo, Marcos capítulo 2, el paralítico y sus amigos. Otro ejemplo donde Jesús rompe todos los paradigmas. En donde los amigos, al ver tanta multitud en la casa, ellos amaban tanto a su amigo que lo agarraron a una camilla, lo treparon arriba del techo, rompieron el techo y más o menos ahí en la sala donde estaba Jesús con los discípulos y con los fariseos y con todo el mundo, rompen el techo, lo bajan al paralítico con sogas, supongo. Y Jesús dice algo trascendental ahí. Cuando vio la fe de sus amigos y que los amigos fueron por cielo y tierra para poder ayudarlo a su amigo paralítico, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos pegaron el grito en el cielo, porque ¿cómo es posible que este tipo perdone pecados? Para los fariseos no fue tan importante el milagro. Se levantó el paralítico toda su vida, caminó, seguramente lloraba la alegría, pero los fariseos no vieron eso. Los que son religiosamente correctos no vieron el milagro, vieron lo que Jesús dijo. ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Quién se cree este? ¿Y cuántas veces nos pasa en la iglesia que en vez de ver el milagro que está pasando, en el proceso que está pasando la persona, inmediatamente lo que vemos es lo que dijo, lo que no dijo, lo que hizo, no lo que no hizo? Jesús una vez más fue religiosamente incorrecto. Otro caso, y el último, hay miles. Si entramos a leer los evangelios, vieron que fuimos por Juan, Lucas, Juan, Marcos, ahora vamos a Mateo. El leproso, en Mateo capítulo 8, un leproso. La lepra era una enfermedad que no tenía cura, una enfermedad que se contagiaba con el tacto y que de alguna manera la persona se iba pudriendo en vida. Y estuve leyendo que en primer lugar se empieza a descomponer y a perderse las partes más débiles, como las orejas, los dedos, las uñas, el pelo, la cabeza, la nariz. Y poco a poco, no sé si es una bacteria o qué es, justo no la veo a la doctora, debe estar con los niños, pero es algo que empieza a pudrir la piel en vida.
Y los judíos religiosamente correctos pensaban que si una persona era leprosa era porque había cometido algún pecado o sus padres habían cometido algún pecado. Entonces, ¿qué se merecía esta persona? Ser excluida de la sociedad porque era diferente, porque tenía una enfermedad. Y fue tanto el amor de Jesús, y Jesús fue tan religiosamente incorrecto, que en Mateo capítulo 8, Jesús se le acerca, este leproso se le acerca en desesperación buscando sanidad. Y Jesús no le dice algo, lo toca. Toca a una persona que tenía una enfermedad que se contagiaba de piel a piel. ¿Cuántas veces nosotros no nos acercamos a ciertas personas por su condición? No vaya a ser que me contagie de algo. Mente podrida que tenemos. Resulta que lo de la lepra somos nosotros, que andamos rechazando a los demás por lo que hizo, por lo que no hizo, por su contexto económico, por su lucha con alguna adicción o lo que sea. La lepra la tenemos nosotros, quienes somos religiosamente correctos. Ellos eran excluidos hasta que se morían. Es cierto, no había cura, pero cuando un leproso caminaba por algún lugar, el leproso iba gritando, anunciando su existencia en ese lugar, y la gente huía como ratón por tirante. Porque era la gente que no era aceptada, no solo por su enfermedad, sino porque se creía que eran pecadores. Y así podemos ir por más y por más, viendo cómo un Jesús fue religiosamente incorrecto. ¿Y por qué incorrecto? Porque nunca encajó en las estructuras del hombre. Porque nunca encajó en esas estructuras que lo único que hacía era oprimir a la gente, lastimar a la gente. ¿Saben por qué estamos juntando hijos pródigos con pala en nuestra ciudad, acá en Aristóbulo, en Misiones y en todo el país? Porque somos religiosamente correctos. Porque somos lo suficientemente santos para ponernos en una posición más alta y pensar que nosotros tenemos la autoridad o la capacidad para bajar juicio. Si nosotros somos cristianos y los cristianos son discípulos de Jesús y los discípulos de Jesús son aquellos que imitan a Jesús, pero nosotros estamos llevando otro tipo de vida, ¿a qué Jesús estamos imitando? ¿Qué Jesús estamos leyendo en la Biblia? Miren, hermanos, he escuchado muchas veces esta frase sacada de contexto de la Biblia, porque ni siquiera se habla en ese contexto, pero fuego consumidor para los que están en pecado. Esta idea maldita, antigracia, que se ha gestado en nuestras iglesias con la idea de que va a haber fuego consumidor para el que no se ha acercado a Cristo, el que ha pecado. Incluso siendo cristiano, el que ha pecado, igual, fuego consumidor para todo el mundo, porque no entra entre los religiosamente correctos. Ahora, ¿por qué Jesús era religiosamente incorrecto? La respuesta es muy simple, y esto va a ser un parámetro para nuestras vidas. Él era así porque Jesús ama lo que el Padre ama. Jesús ama lo que el Padre de los cielos ama. ¿Y sabe dónde está la respuesta? En un versículo que lo conocemos de punta a punta y lo hemos visto toda nuestras vidas y lo hemos escuchado en cuanta campaña evangelística hemos estado. Y es Juan 3:16 y 17, que no puedo no leerlo. Pues Dios amó tanto, Dios Padre amó tanto al mundo, que dio su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, como hacemos los religiosamente correctos, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Logran entender la profundidad que tiene esto? ¿Logran entender de que si nosotros como hijos de Dios no amamos lo que Él ama, no estamos haciendo lo que Él nos pidió? ¿Logramos comprender la profundidad de esto? De que necesitamos de manera urgente amar lo que Dios ama. ¿Y qué ama Dios? 1 Corintios 1:28. Porque lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Porque Dios a los religiosamente incorrectos escoge para avergonzar a quienes se creen religiosamente correctos. Lo vil y lo menospreciado. ¿Qué es vil y menospreciado en nuestra ciudad? ¿Qué es vil y menospreciado en nuestra ciudad?
A eso escogió Dios, a eso ama Dios. Amar al mundo es amar las naciones, es amar nuestro país, nuestra provincia, nuestra ciudad. Lo de mañana no es un simple activismo porque queremos hacer algo y queremos salir afuera o porque estamos cansados dentro de la iglesia. Lo que vamos a hacer mañana es hacer lo que Dios quiere, es amar lo que Dios ama. Y podemos ver una cantidad de versículos, pasajes, en donde vemos esto. De hecho, Jesús dijo, sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sean testigos en Aristóbulo del Valle, en la provincia de Misiones, en Argentina y hasta Hong Kong, China no paramos. Y avanzamos aún más. Y amar la justicia. En la Biblia nos dice esto, que Dios ama la justicia. Y ayer compartíamos con los jóvenes lo siguiente. Dios nos está llamando no solamente a ser religiosamente incorrectos, no solamente nos está llamando a ser gente que vamos en contra de la corriente religiosa de nuestras iglesias o que se nos ha instaurado durante muchos años. Dios nos está pidiendo que nosotros seamos la resistencia. Y ayer compartíamos algo que me impactó mucho. Ustedes saben que un verdadero líder, y podemos traerle un verdadero hijo de Dios, tiene enemigos, tiene buenos enemigos. Estos enemigos no son las personas. Estos enemigos son el sistema diabólico que se está moviendo en nuestro mundo. Este enemigo es el sistema de violencia que se está moviendo en nuestro mundo. Son los abusos sexuales que constantemente se están perpetrando en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Ser religiosamente incorrectos es ir en contra de todo el sistema diabólico que se está moviendo en nuestra tierra. Ahora, no te desconcentres. Escucha bien esto. Somos religiosamente incorrectos cuando amamos lo que Dios ama. Estamos alineados a los propósitos del Padre cuando amamos lo que Él ama. Estás en los propósitos de Dios no cuando estás tocando un instrumento, cuando estás dando una clase, o cuando estás en una radio, o cuando estás haciendo algo para Dios. Ahí no estás cumpliendo los propósitos de Dios. Estás cumpliendo los propósitos de Dios cuando estás amando lo que Él ama. Fuera de eso, cualquier cosa que yo haga aquí en la iglesia o como cristiano que no esté alineado a amar lo que Dios ama, no le pertenece a Dios, no es de Dios, es simple activismo vacío, putrefacto. Somos religiosamente incorrectos cuando nos levantamos en contra del sistema que está esclavizando a quienes Dios ama. La droga está esclavizando a muchos jóvenes y adolescentes. Los religiosamente incorrectos van al rescate de esos jóvenes. El sistema demoníaco que se está moviendo en el mundo en cuanto a las ideologías de género, en cuanto a la confusión en la identidad sexual, está oprimiendo a muchos jóvenes y adolescentes. Dios nos está pidiendo que vayamos a abrazar a los homosexuales, a las lesbianas. Eso nos está pidiendo porque Él los ama, porque son importantes para Él. A las mujeres que venden su cuerpo y que ya han perdido toda fe en sus propias vidas, cuando ya han perdido todo amor a sus propias vidas, cuando entienden que su vida ya no tiene valor y cada vez que tienen un encuentro sexual con alguien es arrancar un pedazo de su corazón y entregárselo a alguien que lo único que quiere es satisfacer sus ganas. A esas mujeres Dios nos está pidiendo que las amemos porque Él las ama. Pero lo que pasa es que en nuestra sociedad ir hacia esos lugares es ser incorrectos. Yo quiero que seamos una iglesia religiosamente incorrecta, que ya no nos fijemos en cómo estamos vestidos. Y yo decía en una reunión de oración hace poco, deseo el tiempo en el que acá esté lleno de jóvenes, con piercing, con tatuajes, con el pelo así, no importa, pero que vuelvan a casa, porque Dios los ama y porque sus corazones les pertenecen al Padre. Yo sueño con eso. Pero eso no va a depender de mí, va a depender de que nosotros como hijos de Dios dejemos de ser leprosos espirituales, leprosos religiosos y empecemos a amar lo que Dios ama. ¿Qué ama Dios? Dios ama al mundo, con lo que entra ahí adentro, gente, con todo. Porque la Biblia dice, ¿qué hay de provecho amar lo que todo el mundo ama?
¿Qué hay de provecho en amar a las personas que son fáciles de amar? El desafío para los hijos de Dios es amar a los que son difíciles de amar. Es amar a quienes piensan diferentes a nosotros. Es amar a quienes andan con el pañuelito verde. Es amarlas. Es amarlas a quienes andan de alguna manera militando en su vida y en sus vidas y marchando en marchas y convocatorias que van en contra de nuestros principios. Es amarlos e ir al rescate de ellos con un abrazo. Porque abrazar la sociedad es hacer lo que Dios quiere, porque lo hizo Jesús, no es un invento mío. Y a todos los que nos están viendo a través de YouTube, no importa desde dónde, yo estoy seguro que en tu ciudad, hay gente que está necesitando ser abrazada. Y seguramente hayan muchos religiosamente correctos que te van a criticar, que te van a juzgar porque te están juntando con fulano de tal, porque estás llevando ciertas personas a la iglesia. Vos sos iglesia. Lleva a Cristo a esos lugares. Sé un religiosamente incorrecto como lo fue Jesús. Rompe las estructuras mentales. Ama lo que Dios ama.